Bien. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos, nuevamente. Seguimos esta noche con el estudio de Hebreos. Hemos empezado de la semana pasada con el capítulo 7. Leímos los primeros versículos. Como comentábamos, esta parte es un poco larga. De hecho, abarca varios capítulos que vamos a ir viendo por pocos. Eh, y pues es importante seguir la secuencia porque pues vamos a estar eh, sobre el tema. Empezamos a hablar del sacerdocio de Melquisedec. Ya el escritor de Hebreos había mencionado esto, si ustedes se recuerdan anteriormente, habló de Melquisedec, pero solo lo mencionó y después hizo una pausa. Y entonces dijo, bueno, esto, hay mucho de qué hablar de esto, pero es importante que ustedes maduren, porque se han vuelto lentos para oír, y empezó su exhortación con relación a que pues ya deberían ser maestros, les dice, deberían de estar comiendo carne y no tomando leche como niños. Una exhortación fuerte, pero llena de amor, porque al final de cuentas termina su exhortación con un mensaje de esperanza, diciendo que pues, el que ha dado las promesas es rey, soberano por sobre todo, que es un Dios fiel y verdadero, que no tiene eh, cambio ni sombra de variación, que estamos anclados a Él por medio de Jesucristo. Hablábamos del ancla que un ancla no evita la tormenta, pero nos mantiene firmes para que no eh, nos seamos arrastrados. Entonces, esa ancla es Jesucristo, que entró al lugar santísimo directamente y que pues fue como el precursor, dice él, o sea, el primero en hacer eso para que nosotros le sigamos, para que él pueda pues seguir con nosotros. Él dijo, yo voy, en la casa de mi padre hay muchas moradas y yo voy a prepararles lugar. Si no fuera así, no se los diría, pero yo voy, pero porque voy a regresar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Eh, Más o menos una reseña de lo que vimos en los días anteriores. Y hoy vamos a hablar de dos aspectos. Vamos a hablar de la perfección, que el escritor de Hebreos toca aquí, la perfección en cuanto a nuestra relación con el Señor. Mencionamos hace algunas semanas el tema del plan de Dios para la humanidad. Dijimos que Dios había puesto al hombre en el Edén y que le había dado la instrucción de gobernar. Como gobernador de la creación de Dios, el hombre pues tenía que ser el reflejo de Dios en el mundo, el representante. Yo pues tuve un negocio de restaurantes y yo tenía un administrador, un encargado. Entonces, cuando yo no estaba, el administrador era el que daba la cara, el que me representaba, eh, el, el representante. Le preguntaban por el dueño, y si el dueño no estaba, él salía. Entonces, el plan de Dios, la misión de Dios, es que nosotros seamos representantes, el hombre sea representante, que refleje el carácter de Dios en la tierra. Pero ¿qué pasó? El hombre pues tomó la decisión de decidir entre el bien y el mal por su propia cuenta, no eh, dejó en las manos de Dios que Dios decidiera entre el bien y el mal, sino él quería pues tener su propio eh, decisión. Eh, por el engaño de la serpiente, pues quería ser igual a Dios. Y sabemos las consecuencias de la desobediencia. Hubo separación, esa relación entre Dios y el hombre, que era una relación perfecta en el Edén, pues simplemente se rompió, eh, hubo separación, se desvinculó esa relación del hombre con Dios, y eso trajo como consecuencia sufrimiento, dolor, enfermedad, muerte, etcétera, etcétera,
caos y todo lo que ya sabemos. Pero Dios, pues quiso, su plan es tener relación con nosotros, es que esa relación siga siendo perfecta, que llevarnos a su gloria, y para eso pues es importante que tengamos una relación adecuada. Entonces, pues designó eh, como otra alternativa a un hombre, Abraham, a la familia de Abraham. Y ustedes se recuerdan que le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, la tierra que te mostraré, haré de ti una gran nación, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, tu descendencia va a ser tan grande que no se va a poder contar, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero algo muy importante que le dijo, que al final de cuentas era la base de esto: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces era la opción para recuperar esa relación. Bueno, Abraham, pues ya sabemos que fue una persona obediente, que le creyó a Dios. Creerle a Dios es tener fe. Entonces dicen las escrituras que su fe le fue contada por justicia, la fe de Abraham, esa fe de creerle y de obedecerle a Dios. Sin embargo, sabemos que no era perfecto, pues tuvo sus problemas y su descendencia tampoco fue perfecta. Y entonces la descendencia de Abraham, ya sabemos que se reveló en el desierto, como estuvo, nos dice el escritor de Hebreos, en los estudios que vimos, esa rebelión y, eh, contra el Señor. El Señor proveyó otro recurso para paliar el problema del pecado, y entonces estableció en el desierto el sistema sacrificial. Toda la ley y todo el sistema, desde la construcción del tabernáculo, lo que tenían que hacer los sacerdotes y los sacrificios para expiar los pecados del pueblo. Pero esto fue algo temporal, eso no fue perfecto, fue una medicina, digamos, para aliviar, pero la ley no podía curar. Es como, por ejemplo, estamos enfermos y nos toman una radiografía, una resonancia magnética ahora. Entonces, la resonancia nos va a decir qué es lo que, la molestia que tenemos, pero no nos va a curar. La resonancia no nos cura, tenemos que pues, seguir las instrucciones del médico. Lo mismo pasaba con la ley. La ley, pues, no fue algo inútil, era algo que servía para sacar a la luz los pecados del pueblo, para ver qué era lo que estaba mal, pero la ley en sí no podía curar. Entonces, como dice el apóstol Pablo, la ley es como un ayo para llevarnos a Cristo. Y ayo, lo que significa, el ayo era un esclavo de confianza que tenían las familias, y que su trabajo era cuidar a los niños, especialmente varones, llevarlos a la escuela, estar con ellos en la escuela, corregirlos si se portaban mal o decían palabras inadecuadas. Y ese trabajo lo hacía hasta que los niños cumplían la mayoría de edad. Entonces Pablo compara la ley como eso, como un siervo, un esclavo que nos cuida mientras pues venía la solución definitiva, que era el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero vamos a leer el pasaje del día de hoy para pues ponernos en contexto de lo que estamos hablando. Yo tengo aquí pasaje de la Nueva Versión Internacional, si alguien lo quiere leer. Si tienen otra versión, pues también. Es el capítulo 7. Leamos del 11 al 17, por favor. A ver, un voluntario, voluntaria. Se oirá, hermano, si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, o este se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad de que más adelante surgiera otro sacerdote, según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Que cuando cambia el sacerdocio también tiene que ser la ley. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dado al servicio del altar. Es evidente que nuestros
procedía de la tribu de Judá respecto a la nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente. Semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote, a hacerlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una indescriptible, pues de él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Gracias, hermano Isabel. Bueno, aquí entramos entonces a el pasaje que vamos a revisar el día de hoy. El título que tiene aquí esta versión es Jesús semejante a Melquisedec. Yo pues, el título que le di a la lección de hoy es un sacerdocio efectivo. Entonces, dice en los primeros versículos, si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote, según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Una analogía de esto podría ser que vamos a suponer que nosotros resultamos con un malestar, con una dolencia. Entonces vamos al médico y el médico nos examina, nos revisa y nos da una medicina. Y nos dice regrese en un mes. Nos tomamos la medicina, sentimos un poco de alivio, pero realmente la molestia no se va. Entonces regresamos con el médico al mes y le decimos, mire, seguí sus instrucciones al pie de la letra, tomé la medicina, me siento un poco mejor, pero no me he curado, no estoy del todo bien. Bueno, entonces le vamos a cambiar el tratamiento, le vamos a dar otra medicina, regrese dentro de un mes. Y así sucesivamente vamos y pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses y pues seguimos sintiendo alivio, pero no nos curamos. De repente, platicando con un amigo, le comentamos, fíjate que me está pasando tal y tal cosa y ya llevo 3 meses y el amigo me dice, no hombre, ¿cómo seguís ahí? Mira, yo tengo un doctor que es buenísimo, ese te va a dar lo que necesitas, en 1 o 2 semanas vas a estar bien, entonces ahí te voy a dar su contacto para que lo llames, él ha curado a mi familia y es buenísimo. Entonces obviamente nosotros vamos a consultar al otro médico porque es un mejor médico según lo que nos han dicho. Entonces, si el primer médico nos hubiera curado inmediatamente, o por lo menos en el transcurso de ese mes que nos dijo, ¿qué necesidad teníamos de ir con otro doctor? No había ninguna necesidad, pero como no funcionó, como no nos curó, entonces oímos al otro amigo que nos aconseja y nos cambiamos de médico, pedimos una segunda opinión. Pues eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Si la ley hubiera funcionado, no hubiera habido necesidad de que pues viniera otro orden sacerdotal. Ya la semana pasada hablamos de que el sacerdocio del pueblo judío era el sacerdocio levítico, el que Dios no fuera un sacerdocio impuesto, creado por el ser humano, era un sacerdocio que Dios había dado en el desierto, el sacerdocio de la tribu de Leví. Todos los de la tribu de Leví eran los que estaban autorizados para servir en el templo y eran los que podían ser sacerdotes, y de la tribu de Leví era Aarón, y Aarón fue el primer sumo sacerdote, y solo los descendientes de Aarón podían ser sumos sacerdotes. O sea, el requisito era que el sumo sacerdote fuera descendiente de Aarón, que fuera nombrado por Dios y como consecuencia que viniera de la tribu de Leví. Pero vimos la semana pasada que aparece este personaje en Génesis, mucho antes de que se diera la ley. De hecho, Abraham fue el bisabuelo de Leví, de donde surgió la tribu de Leví. Entonces, pues desde Abraham apareció Melquisedec y aparentemente era ya rey y sacerdote. Dijimos la semana pasada que este era un personaje misterioso, pero según los datos que vimos de
sus características, era rey y sacerdote. Los reyes no podían ser sacerdotes, y vimos el ejemplo de Saúl, que siendo rey quiso hacer un sacrificio y fue seriamente amonestado por Samuel, incluso ahí empezó su caída. Pero Melquisedec era rey y sacerdote, era rey, Melquisedec significaba rey de justicia y Salem significaba paz, entonces era rey de justicia y rey de paz. No le aparecía genealogía, no tenía origen y tampoco se sabe qué fue después de él, entonces no tenía principio ni fin. Eso le daba un carácter como de eterno y bueno, tenía todas las características de Jesucristo. Entonces dijimos, Melquisedec era un prototipo de Cristo, un tipo de Cristo, o sea, algo que nos mostraba lo que iba a ser Jesucristo después. Hay quienes aseguran que fue una teofanía o una cristofanía, o sea, una aparición de Cristo, que el Melquisedec era el mismo Cristo que se apareció a Abraham. Y hay algunos elementos a favor de eso, como quien dice, damos testimonio de que aún vive, dice el escritor de Hebreos. Entonces, pues cabe la posibilidad que este Melquisedec haya sido el mismo Jesucristo que se le apareció a Abraham. Pero, ¿por qué pasó eso? ¿Y por qué el autor de Hebreos lo está mencionando? Para demostrar que el sacerdocio de Cristo no es un sacerdocio según la ley de Moisés, que había sido una ley dada por Dios y que para los judíos eso era supremo. No podía aparecer alguien diciendo que esa ley era inefectiva, porque eso era pues un delito. Al mismo Esteban lo apedrearon porque lo acusaban de ir contra la ley. A Pablo lo mataron también porque decían que él andaba predicando en contra de la ley de Moisés. Entonces era un motivo de pena de muerte que alguien hablara de que la ley, de que el sacerdocio levítico, que era estipulado por ley, que no era válido. Entonces, para los judíos, esto era un shock, era una cosa muy difícil de asimilar. Nosotros no nos hacen muchas cosquillas lo que está diciendo el escritor de Hebreos, pero para los primeros lectores, para los judíos, sí era una cosa muy difícil de asimilar. Entonces, por eso el escritor de Hebreos se preocupa mucho de respaldar lo que él dice y de respaldarlo con la misma ley, con las mismas escrituras. Para los judíos, las escrituras eran la ley. Entonces, por eso respalda, en este caso, con el Salmo 114, que ya lo vimos anteriormente, en donde el Señor le dice a su hijo, al Mesías, lo juro, que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ese Salmo 114 fue escrito mucho después de que se diera la ley, que se estableciera el sacrificio levítico. Entonces, Melquisedec aparece mucho antes de la ley, mucho antes de los levitas, mucho antes de que naciera Leví, y también es mencionado en el Salmo 110 después de la ley. Entonces, todo eso demuestra que el sacerdocio de Cristo y el reinado de Cristo es superior a Leví, porque aun cuando no existía la ley, no existía el sacerdocio levítico, ya apareció Melquisedec, o de pronto el mismo Jesús, como sacerdote, como rey de paz y de justicia, como sacerdote del Dios Altísimo, que también explicamos que esa expresión es exaltarlo por encima del nombre Yahweh, Yahvé o Jehová que tenían los judíos. Entonces aquí sigue en el tema y sigue diciendo, si el sacerdocio levítico hubiera funcionado, no había necesidad de cambiarlo, pero no funcionó, o sea, fue, como ya dijimos, no que fuera inútil, pero simplemente fue un diagnóstico del hombre, pero no era la cura del hombre. El único sacrificio perfecto, el único sacerdocio perfecto
era el sacerdocio de Jesús. Y aquí, pues, el escritor lo está demostrando, diciendo que ese no fue un sacerdocio normal, no fue algo que cumpliera con los requisitos de la ley. ¿Por qué? Porque la ley decía, como ya mencionamos, que los sacerdotes tenían que venir de la tribu de Leví. Y hay ejemplos en las escrituras de lo drástico que era eso. Por ejemplo, Usías, el rey Usías de Judá, fue a ofrecer incienso en el altar, que era una labor del sacerdote, y le dio lepra. El Señor le mandó lepra. Ah, bueno, hablamos del caso de Saúl, que también quiso presentar un sacrificio y fue exhortado. Y así hay varios ejemplos. También está el ejemplo de, bueno, cuando David estaba transportando el arca hacia Jerusalén, el arca del pacto que representaba la presencia de Dios, la puso en una carreta de bueyes y ahí iban muy felices todos con el arca para Jerusalén, y de repente los bueyes tropezaron, el arca tambaleó, y entonces uno de los que iban puso la mano así instintivamente para evitar que el arca se cayera, y cayó muerto inmediatamente porque no era levita. Entonces a David eso le afectó mucho, le entristeció mucho, pero entendió el mensaje, y entonces el siguiente intento que hizo de trasladar el arca, ya mandó a los levitas a que fueran ellos los que trasladaran el acto, porque eran los únicos autorizados por Dios para servir como sacerdotes, para servir en el templo. Y Jesús no era de la tribu de Leví. Sabemos que Jesús era de la tribu de Judá. Entonces no llenaba ese requisito. Pero la razón por la que no llenaba los requisitos o algunos de los requisitos es porque él ya era sacerdote, él ya era rey, él ya no necesitaba llenar sacrificios humanos. Y por eso aquí menciona, nos adelantamos un poco, porque dice, y lo que hemos dicho resulta aún más evidente, si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote, que ha llegado a hacerlo, no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Y este punto es vital aquí. Jesús no fue un sacerdote según el orden levita, según el orden normal, según el orden de la ley, sino que fue por su vida indestructible. Sabemos que Jesucristo es eterno, que no pudo destruir, no pudieron destruir su vida en la cruz del Calvario, porque Él murió, pero resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y vive para siempre, se da testimonio de que vive, es un Dios vivo. Todas las religiones contrarias al cristianismo o diferentes al cristianismo, sus líderes han muerto. Todos los grandes líderes, Buda, Mahoma, ustedes, Smith, todos los que ustedes quieran mencionar, murieron. Pero nuestro líder no está muerto, su tumba está vacía, no hay nadie en esa tumba. Él resucitó y él está vivo. Por lo tanto, tiene una vida indestructible. Y entonces, él llegó a ser sacerdote para siempre, sacerdocio eterno, no por la ley, sino por el poder de una vida indestructible. Entonces dice el escritor de Hebreos, cuando cambia el sacerdote, también tiene que cambiarse la ley. La ley indicaba un procedimiento, la ley indicaba un ritual. La ley establecía todos los sacrificios, establecía los sacerdotes, los requisitos de los sacerdotes, pero al momento de cambiar el sacerdocio, pues obviamente la ley también tenía que cambiarse. Y bueno, el sacerdocio levítico no terminó con la muerte de Jesús. Los judíos siguieron haciendo sus sacrificios. Se terminó hasta el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo.
se fue destruido el templo, según el mismo Cristo lo había crucificado, porque dijo, este templo no va a quedar piedra sobre piedra. En el año 70 esta profecía se cumplió, el templo fue destruido y ahí sí se acabaron los sacrificios, se acabó el sacerdocio, según el orden levítico, y el sacerdocio que predominó fue el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es el sacerdocio de Jesús. Por eso nosotros no aceptamos otro tipo de sacerdocios como tienen otras religiones. Incluso la Iglesia de Roma menciona que el sacerdocio de Melquisedec, pero el sacerdocio de Melquisedec es único, es el sacerdocio de Cristo en la cruz del Calvario. Y el origen de la palabra del sacerdote es ponti, que es puente, y ifis, que significa constructor. Ahí viene la palabra pontífice, es un constructor de puentes, y de pontífice se deriva la palabra sacerdote. Pues un sacerdote es eso, es un puente, es el que construye un puente, en este caso entre Dios y los hombres. Entonces los sacerdotes levíticos eran los representantes del pueblo ante Dios, eran los que presentaban un sacrificio en representación del pueblo, pero eran temporales. Se murió Aarón, entonces lo tuvo que sustituir su hijo. Se murió su hijo, lo tuvo que sustituir su nieto. Se murió su nieto, lo tuvo que sustituir su bisnieto. Entonces está constantemente cambiando los sacerdotes. Entonces eso le quitaba el sentido de perfección. Jesucristo es sacerdote y fue muerto en la cruz del Calvario una vez, presentó un sacrificio una vez y para siempre, eternamente. Por eso es superior. Por eso el escritor está demostrando que Jesús es superior a todo. Ya anteriormente ya había choqueado a los judíos, diciéndoles primero que Jesucristo era superior a los ángeles. Después, bueno, obviamente superior al hombre. Después que era superior a Moisés, como consecuencia de ser superior a Moisés, era superior a la ley. Y aquí está demostrando que es superior al sacerdocio levítico. Todo eso era difícil de asimilar para los judíos porque para ellos Moisés era una figura súper importante, era que había hablado cara a cara con Dios. Pues, ¿qué podía ser más importante que alguien que se había comunicado con Dios? Pues Moisés también, bueno, estamos hablando específicamente de Moisés, pero Abraham también era importante para ellos, porque pues también Abraham había recibido mensajes de parte de Dios. Los levitas para ellos eran pues sagrados, pues, porque eran los que servían en el templo. El sumo sacerdote, pues, era el único que podía entrar al lugar santísimo y estar en la presencia de Dios. Entonces, en la mente de los judíos, esa era su estructura de adoración y ritual y de acercarse a Dios. Y entonces ahora el escritor de Hebreos les dice, no, por encima de esa estructura hay algo mucho más grande, que es Jesucristo, que es el sacrificio de Jesucristo. Y aquí en el versículo 13 lo dice, en efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto de la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote que ha llegado a hacerlo, no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Pues de él es el que se da testimonio en el verso 110:4, que es el que menciona el autor, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el versículo 18 y 19 dice, por una parte, la ley anterior queda anulada por ser, ¿qué? Inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra, se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos
a Dios. Si alguna vez, hermanos, nos hemos preguntado, ¿cómo puedo acercarme más a Dios? ¿Cómo puedo mejorar mi relación con Dios? ¿Cómo puedo lograr esa intimidad con Dios? Aquí el escritor de Hebreos nos está dando la respuesta. Dice, es una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Cristo y su sacerdocio, el puente que Cristo construyó para nosotros, es un puente eficaz, es un puente perfecto y es la manera de acercarnos más a Dios, es una esperanza mejor, obviamente, de la que tenían los judíos, una esperanza mejor de la que puede tener cualquier otra religión, una esperanza mejor de la que puede tener cualquier ser humano, porque es superior a todo. El sacerdocio de Cristo es un sacerdocio eterno, es un sacerdocio que está vigente y que estará vigente hasta que Él venga por segunda vez, y es un sacrificio, o es un sacerdocio perfecto, un sacerdocio, como dijimos, que es efectivo, que es eficaz, que no es inútil, y es el único sacerdocio que nosotros reconocemos, el único puente. El mismo Cristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, por eso es que nosotros no creemos en la intercesión de los santos. No creemos, por ejemplo, que Pablo, si le rogamos a Pablo, él puede interceder con nosotros ante Dios, o Esteban, o Mateo, o cualquiera de los discípulos. Incluso nosotros respetamos mucho a la Virgen María, contrario a lo que pues los demás puedan creer. Nosotros respetamos, amamos a la Virgen María, la reconocemos como la Madre de Cristo, pero no creemos que ella pueda interceder por nosotros ante el Padre, porque no fue esa su función. Ella la escogió el Espíritu Santo para ser la Madre de Jesucristo. Ella fue obediente. Ella, sin entender lo que estaba pasando, le dice al ángel, haz conmigo conforme a tu voluntad. Estuvo dispuesta a ser un instrumento en las manos de Dios, y fue un instrumento en las manos de Dios para que Cristo viniera al mundo. Eso le da una relevancia y una importancia, sí, le da mucha importancia para nosotros. Así que si a alguien no le gusta que se hable de la Virgen María porque somos evangélicos y no creemos en la Virgen, eso no es cierto. Sí creemos, respetamos, amamos a la Virgen María, pero lo que no creemos es que ella sea un puente entre Dios y nosotros, que ella sea una intercesora entre Dios y nosotros, porque el único camino, el único puente es Jesucristo. Él es el único que puede. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No dice que Pablo o que Pedro sea el que interceda, ni tampoco dice que la Virgen. Yo no veo en las Escrituras, y para nosotros las Escrituras es la única fuente de conocimiento, pero no veo en las Escrituras que diga en algún lado que la Virgen va a interceder por nosotros, o que Cristo diga, bueno, cuando yo me vaya, entonces por favor ahí se abocan con mi madre, porque mi madre va a ser la que se va a comunicar conmigo, y yo no voy a comunicar con el Padre. Eso no funciona así. La misma Virgen María, cuando fueron a pedirle ayuda en las bodas, en aquella boda famosa que es el primer milagro que se menciona de Jesucristo, dijeron, se nos acabó el vino, ¿qué hacemos? Y ella dijo, hablen con, ahí está Jesús, hablen con él, él les puede solucionar el problema, yo no lo puedo solucionar. Y el milagro lo hizo Jesús, no lo hizo María. Sí, es cierto, los discípulos en Pentecostés, y después de Pentecostés, sanaban enfermos, resucitaban muertos, echaban fuera demonios, pero lo hacían en el nombre de Jesús, no en nombre propio. A los mismos discípulos, al mismo Pablo, lo quisieron adorar, ¿verdad? Cuando vieron que hacía milagros, se quisieron inclinar ante él, y él les dijo, no, rasgó sus vestiduras, y
Yo no soy el que hago los milagros, es el Señor el que los hace. Y el intermediario, el puente, el ancla eh, entre, entre Dios y nosotros es Jesucristo. Y lo dice entonces el escritor, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz. La ley anterior no perfeccionaba nada. El que perfeccionó la relación, el que restauró la relación, o el que tiene la capacidad de restaurar nuestra relación con Dios, es Cristo Jesús. Y esa es nuestra esperanza. Y es una esperanza mejor a cualquiera, mediante la cual pues, nos podemos acercar a Dios. Hemos hablado, yo he hablado en diferentes reuniones que tenemos de la esperanza. Esta semana mencionaba en la otra reunión, en el diplomado, que las tres grandes epidemias del mundo actual son el estrés, la depresión y el desamor. Y las tres tienen mucha relación. ¿Por qué hay estrés? El estrés es una forma de miedo. Tenemos miedo a perder nuestro trabajo, tenemos miedo a la pandemia, tenemos miedo a que nos salgan mal las cosas, tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a muchas cosas. Incluso hay uno de los miedos o de las fobias de moda se llama nomofobia y viene del inglés no mobile phone fear, que es miedo, fobia. La fobia es un miedo irracional a algo. La nomofobia es un miedo irracional a andar sin el celular, a estar incomunicados. Y no puedo salir de la casa sin celular porque si me pasa un accidente, ¿qué hago? Si me asaltan, ¿qué hago? Y entonces tenemos un miedo irracional a eso. Eso es lo que produce estrés. Y al final de cuentas, el miedo, las fobias, el estrés, la desesperanza. Tenemos miedo a la muerte como una reacción natural porque nuestro cerebro pues busca la supervivencia, o la sobrevivencia, pero mucho del temor que se tiene a la muerte es porque ¿qué va a pasar después? ¿A dónde vamos a ir? ¿Habrá otra vida o no habrá otra vida? ¿Me voy a ir al cielo o al infierno? Entonces, todos esos miedos es por desesperanza, porque no tenemos una esperanza segura, porque no tienen, los que no conocen esto, no tienen una esperanza segura. Su esperanza está fundamentada sobre cosas de las cuales no están muy seguros o no saben. La misma ciencia es incierta, no se puede confiar plenamente en la sabiduría humana, pero entonces eso produce estrés, eso produce desesperanza, eso produce depresión, y al final de cuentas, pues también incide hasta en lo que sentimos por los demás. Y esas son las tres grandes epidemias. ¿Por qué? Porque no hay una esperanza certera. No se tiene una certeza del futuro. Eso es otra de las cosas que produce estrés. ¿Qué va a pasar mañana? El estar pensando, preocupados por el futuro, eso nos produce estrés. Y cuando nos preocupamos por el futuro, es porque no tenemos una esperanza sólida, una esperanza segura. Dudamos, nos preocupa lo que va a pasar en el futuro. Eso nos estresa, entre otras cosas. No estoy diciendo que sea la única fuente del estrés, pero el estrés tiene mucha relación con el miedo. Y el miedo a lo que pueda pasar es por falta de seguridad. Miedo a lo desconocido, miedo a lo que puede pasar después. Pero los que confiamos en el Señor, los que conocemos la superioridad de Jesucristo, los que conocemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, creemos en esto, que tenemos una esperanza mejor a cualquier otra cosa. Y es la esperanza que el Señor nos ha dado, que Cristo con su sacrificio nos dio en la cruz del Calvario, que Dios ha prometido y ha jurado, y que eso es inmutable, que la inmutabilidad de Dios que no cambia ni tiene sombra de variación. Entonces estamos firmes en esa esperanza.
Y esa esperanza nos da tranquilidad, nos da paz. Creo que en algún momento lo mencioné, pues a lo mejor ya lo oyeron y toca repetirlo, pero existe la historia, es la anécdota de un, eh, un médico que estaba atendiendo a un paciente y el paciente aparentemente estaba mal, estaba enfermo y estaba preocupado por lo que le iba a pasar. Entonces le pregunta al médico, doctor, le dice, ¿usted sabe qué pasa después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Y el doctor le dice, pues no, eso es algo que no podemos saber. Es que tengo temor, tengo miedo de qué va a pasar después. Y en esta conversación estaba cuando de repente se abre la puerta del consultorio del médico y entra un niño corriendo y, y se va detrás del escritorio y va a abrazar al médico, ¿verdad? Era el hijo. Entonces le dice el médico a su paciente, dice, mire, le dice, mi hijo no tocó la puerta, mi hijo abrió y entró. No sabía si yo estaba ocupado o no estaba ocupado. No sabía pues qué era lo que yo estaba haciendo. Pero lo único que él sabía es que detrás de esa puerta estaba su padre que lo ama. Entonces, por eso no tocó, por eso entró, por eso me vino a abrazar, porque sabe que yo lo amo. Entonces, yo no sé qué hay después del amor. Lo único que sé es que del otro lado está alguien que me ama. Y eso me da esperanza. Y hermanos, esa es la esperanza que tenemos. No, yo no les puedo decir qué va a pasar cuando el Señor nos llame a su presencia. Hay muchas teorías, yo tengo ahí la revista Selecciones, me gusta comprarla. Yo tengo un montón ahí que no he podido leer, pero a veces miro los titulares y pues hay algunos artículos que me gusta ver. Y hay algunas en especial que hablan mucho de la vida después de la muerte, ¿verdad? Hay entrevistas a personas, hay gente que se dedica a hacer estudios sobre la muerte, sobre lo que los pacientes que están por morir piensan, de qué se arrepienten, hacen estudios sobre eso. Y hay mucha gente que dice haber estado muerta por algunos minutos y que después han vuelto a la vida porque les han dado pues, respiración artificial, no me acuerdo cómo se llama lo que hacen cuando alguien eh, intentan resucitarlo, por decir así, pero pasaron unos minutos, Animación. eso, gracias. Pasaron unos minutos aparentemente muertos, ¿verdad? Y en las películas vemos también que salió el alma y desde arriba estaba viendo lo que estaban haciendo, que estaban tratando de revivir y de repente, ¡pum!, regresa. Entonces han entrevistado a las personas que han pasado por una experiencia similar y relatan que sí, que miraron un gran túnel y que una luz y que un resplandor y un montón de cosas. Pero en realidad, saber exactamente qué es lo que pasa, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que del otro lado hay un Padre que nos ama. Lo que sí sabemos es que Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo voy a prepararle el lugar para que yo estoy, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Dónde está Jesucristo? A la diestra del Padre, en la gloria. Y Él quiere que donde Él está, nosotros también estemos. Y esa es nuestra esperanza. Eso es lo que Él nos prometió. Yo no sé ustedes, pero yo no me atrevo a dudar de las promesas de Jesús. Yo no me atrevo a dudar de lo que Él dijo. Y menos voy a dudar de lo que Dios juró y prometió y aseguró. Y que lo juró por sí mismo porque no tenía alguien mayor por quien jurar. Juro por mí mismo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú eres el puente entre el ser humano y mi presencia. Tú eres el puente perfecto, el sacerdocio perfecto, el intermediario perfecto para la humanidad. Hay mucho de qué hablar, seguimos con este tema.
en algunas partes, pues esto se ve de un solo hasta el capítulo 28, pero es mucho, mucho de qué hablar para una sola sesión. Entonces la idea es que tengamos algunos conceptos importantes claros y por eso no avanzamos más, aparte de que por el tiempo pues ya no nos lo permitiría. Pero lo vamos a dejar hasta aquí. Siempre pregunto si hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer, pues son bienvenidos. Pueden abrir su micrófono y preguntar. No tengo todas las respuestas, pero si no lo sé, trataré de igual. ¿Estamos todos? Somos todos los que somos y somos todos los que estamos. Amén. Bueno, si no hay comentarios, no preguntas, entonces, pues primero Dios, nos vemos la próxima semana para seguir con el tema. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Feliz hermano noche. Walter. Gracias, Dios hermano bendiga. Walter. Bendiciones a bendiga. Hermano Walter, feliz noche. Dios los bendiga a todos. Feliz Hermano, noche. feliz noche. Feliz noche, bendiciones a todos. Feliz Mucho noche. gusto verlos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiga, hermanos. Dios lo bendiga. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Feliz noche.